Todo tiene un inicio, y el del fútbol es, se podría decir británico, pero antes incluso de eso los antecedentes más antiguos se remontan a 1400 antes de Cristo, en el Mesoamérica, los en Uruguay se atrevió a tanto, se practicaba el juego de pelota, un ritual religioso más que un deporte, dos equipos golpeaban una pelota con las piernas para hacerla pasar por un aro, perder no significaba quedar eliminado, sino posiblemente ser sacrificado a los dioses, o hasta ganando podías ganar el premio de ser la carne fresca, en esta época el deporte mundial era el sacrificio. Siglos después en China aparece el Cuju, una práctica militar realizada hace más de 1300 años en la ciudad de Linzi, consistía en patear una pelota de cuero hecha con restos de animales dentro de una portería. En 2004 la FIFA reconocería el Cuju como el origen más cercano del fútbol moderno. Posteriormente se generaron diferentes versiones por Europa, haciendo el juego menos violento y con sentido, llegando al siglo XIX donde se empezó a practicar en colegios y universidades inglesas. Con la llegada de los clubes en la década del 1850 llegaría el punto de inflexión en 1863 cuando en Londres se fundó la Football Association y se prohibió usar las manos, nacieron las reglas modernas. En 1871 se creó el torneo más antiguo del fútbol, la FA Cup, ganada por el Wanderers Football Club. Años siguientes se implementaron árbitros y en 1888 se crearía la primera liga inglesa ganada por el Preston North End, saliendo invicto en la primera edición. Después de esta pequeña clase de historia podemos continuar con nuestra propia historia del deporte que tanto amamos. Si la FIFA y la IFAB inventaron sus propias reglas, ¿yo por qué no puedo? Bueno amigos, igualmente son simples, tomaremos por encima de todo el contexto esotérico, la clasificación de los equipos en sus respectivos torneos o en el ranking mundial, con sus respectivos ajustes, contaremos con todos los datos disponibles de las diferentes fuentes de internet, solo optaremos por simular los torneos continentales o internacionales más importantes del fútbol, las ligas las dejaremos a un lado y solo las mencionaremos por encima de ser necesario al menos hasta el siglo XXI, y como no puede faltar en esta época la inclusión, yo incluiré a la IA, es una herramienta secreta que nos ayudará más tarde. Sin más preámbulo podemos comenzar. Lo primero que data en nuestra línea de tiempo será el primer registro que se tuvo de fútbol en los Juegos Olímpicos, pues en los Juegos Olímpicos de 1896 el 12 de abril en Atenas, Grecia, se celebró un evento no oficial de fútbol entre dos equipos representativos de Dinamarca y Grecia. Como es mi simulación, yo decidiré hacerlo oficial, por ende tenemos como información que fue rotundamente una paliza, da igual si fue 0-9, 0-15 o 0-20, el punto es que fue una humillación, la primera de nuestro registro, que por lo menos lo presenciaron 6000 personas. De Grecia se conoce el 11 inicial, sin embargo de Dinamarca solo 2 jugadores. Ajustando todas estas métricas continuaremos con la simulación. Efectivamente lo ganaría Dinamarca, aunque con una diferencia menos abultada a un doblete de Nielsen y Smith, figuras absolutas. El encuentro no tuvo color, pobre Sócrates y Platón. Al 15 se adelantan los daneses con un centro bajo que Nielsen impacto de volea imposible de atajar y de ahí fue un espectáculo. Así que ya tenemos el primer ganador de los Juegos Olímpicos y como tal el último torneo de la década antes de pasar al siglo XX. Ahora sí podemos pasar a una época más reciente, hace 126 años, muy reciente, donde encontramos otro registro de fútbol, esta vez en los Juegos Olímpicos de París, otro torneo de exhibición donde no se entregaron medallas como tal, pero yo las entregaré. En esta edición participarían en un grupo de 3, donde estaría un equipo representativo de Francia, Reino Unido que figuraba como nación absoluta y Bélgica. Lo curioso es que solo fueron 2 partidos entre Francia y Bélgica y Francia vs Reino Unido. Si no lo gana Francia podemos asegurar que no valen para nada. Primer partido Francia vs Reino Unido, Gallardo abriría el marcador rápidamente a los 4 minutos y Canelle al 19, el partido sería sumamente disputado pero Reino Unido, a pesar de ser emblema del fútbol mundial, no pudo convertir hasta descontar en el minuto 90 con gol de Jones. La tabla la lideraría Francia en espera del siguiente partido. Contra el Bélgica en el velódromo de Vincennes, París. El partido comenzó parejo pero rápidamente a los 26 minutos marcaría el primer y único gol el jugador Virgile para Francia, poniendo el 1-0 y resultado final en un partido que dominaría Francia con una gran actuación del portero belga, y así se consagraría con la medalla de oro el conjunto francés en su casa. En segundo lugar el Reino Unido y finalmente Bélgica. Efectivamente ni aquí Bélgica sirve para algo sin Thiago. En los Juegos Olímpicos de San Luis 1904, otra exhibición en la que repartiré medallas a diestra y siniestra, en esta ocasión no les daría el presupuesto para poner a 3 selecciones distintas, así que participaría el equipo B de Estados Unidos y Canadá como buenos amigos. Aquí sí contaremos con 2 partidos para cada conjunto. El primer partido enfrentaría a la selección absoluta de Estados Unidos contra la hoja de arce, el favorito claramente sería Estados Unidos y contra todo pronóstico Canadá aprovechó sus oportunidades y se puso en ventaja al minuto 38 y matando el partido al minuto 63, aún habiendo tenido la mitad de tiros al arco de Estados Unidos. Finalmente al 83 descontaría Estados Unidos.
Canadá figurando como primera de grupo a un partido de consagrar título. Jugaría contra el equipo B de Norteamérica. El partido empezaría hasta el minuto 90+3 donde después de dominar absolutamente al equipo B, Canadá en un tiro libre encontraría el gol de la victoria de la mano de Hall rematando de volea en espacio reducido, dándole el triunfo y la medalla de oro al conjunto que dominó Norteamérica. El último partido lo podemos saltar, quedaría 9-0 para el conjunto absoluto, solo podemos rescatar que hizo gol enero. Pasando al siguiente torneo, adivinarán, los Juegos Olímpicos de 1908 esta vez en Reino Unido. ¿Será que los ingleses se consagrarán en un torneo internacional? Ya lo veremos. Por primera vez habrían más de 3 selecciones XD, donde se enfrentarían en cuartos de final y como tal ahora sí son selecciones nacionales, pero detalles aparte, este torneo ya se contabilizaría como campeones del mundo amateurs, así que comencemos. Los enfrentamientos serían: Dinamarca contra Francia, Reino Unido contra Suecia, Francia absoluta contra Bohemia, Holanda contra Hungría. El primer partido entre Holanda, nunca le diré Países Bajos así que acostúmbrense, y Hungría, pero Hungría se retiraría antes de siquiera empezar, por lo que pasaría Holanda por walkover. El siguiente partido sería entre el anfitrión, claro favorito, y Suecia, en la Ciudad Blanca de Londres, donde con Atri de Scotland Reino Unido se impondría con un 5-1. En la misma Ciudad Blanca veríamos a Dinamarca medirse contra la Francia suplente, donde sorprendentemente la Francia B al minuto 54 generarían un tiro libre que pateó el francés Moigenu, clavándola a la escuadra en un partido donde hasta el momento no habían tenido ningún tiro al arco y estaban sometidos por Dinamarca. Parecía que se daría el milagro, pero en el último suspiro del partido al 90+4 un viejo conocido apareció, así es, hablo del Sopus Nielsen, que se vestiría de héroe para rematar un centro desde la izquierda con la cabeza que le devolvería la vida a su selección, llevándonos al tiempo extra. A pesar de los intentos de Nielsen, la Francia B resistiría hasta el final y tendríamos que definir todo en una tanda de penales. Francia empezaría anotando su penal, al igual que Nielsen, continuarían anotando ambos equipos hasta que llega el momento del tercer penal y el portero francés adivina el lado, pero el portero danés también atajaría. Dinamarca anotaría su cuarto penal quedando 3-3, poniéndose por delante Francia en el quinto penal, la tomaría pero dispararía al centro y el portero no se movería atajando el tiro. Así eliminando ante todo pronóstico a una clara favorita. Qué hermoso es el fútbol. Luego de esta épica actuación, el último partido de cuartos de final es entre Francia y Bohemia. Sin embargo, Bohemia perdería su membresía a la FIFA y por lo tanto Francia pasaría a la siguiente ronda. Para semifinales la lista de goleadores la encabezaría Albert Skortern con 3 goles. En las semifinales, todas en la Ciudad Blanca, se verían las caras las dos Francias asegurando medallas para su país, y por el otro lado un partido de titanes entre Reino Unido y Holanda, donde sería el primero en disputarse, que finalmente acabaría con un 4-2, con Skortern abriendo el marcador al 29 marcando otro hat-trick, siendo el mejor jugador de la cancha, y con muy poco Holanda descontaría un par de meses. Podemos pasar a un choque pan-francés, en un lado la selección B que sorprendió a todo el mundo y Francia que llegaría hasta aquí sin jugar un partido aún. Aunque la Francia B lo daría todo jugando un partido a la altura, pudiendo empatar en una ocasión, la Francia absoluta aprovecharía sus momentos y con un 2-1 le daría final a la primera utopía de nuestro camino. Te recordaremos por siempre Francia B. Antes de la final tendríamos el partido por la medalla de bronce, pero siendo realistas a muy pocos le importa, así que una Holanda con ganas de desquitarse golearía 3-0 a la derrotada Francia B, quedándose con la medalla de bronce. Y finalmente, la gran final, en la Ciudad Blanca. Efectivamente no tenían tanto presupuesto ni muchos estadios. La primera parte dejaría con sueño a todos, pero nada más arrancando la segunda mitad al 46 volvería a aparecer Skortern marcando una dulce volea que impactaría contra el palco y entraría. Se generaría un penal para Reino Unido que sin miedo dispararía Skortern al centro, poniendo el 2-0 al 54. Barry Young sellarían la victoria británica al 62 y al 84 para terminar la humillación 4-0 y llevarse la medalla de oro olímpica, figurando como campeón del mundo amateur. Skortern terminaría con 8 goles en 3 partidos, marcando en todas las fases y 2 hat-trick, poniendo una marca difícil de igualar, siendo claramente el mejor jugador de la competencia. Finalmente así quedaría la tabla de goleadores y asistentes. Por primera vez los británicos harían valer su poderío. Y aquí terminaría esta década de la que somos parte. Aquí tenemos el recuento de los Juegos Olímpicos del 1896 hasta el 1908, donde podemos observar a Francia figurando como primera, empatada con Reino Unido con una medalla de oro y una de plata. Por el momento este universo del fútbol lo dividiremos por décadas dentro de lo posible, pues se vienen las Copas América, que al ser el único torneo que se jugaba del aspecto que evaluamos junto a los Juegos Olímpicos. Gracias por acompañarme el día de hoy en este camino que solo acaba de empezar.
En la siguiente parte contaremos exclusivamente con las Copas América desde el 1916 hasta el 1919. En estos casos donde el contenido de la década no nos deja satisfechos optaremos por ampliarlo a otra década más, es decir, también contaremos con los Juegos Olímpicos de 1920 y veremos que cómo nos va con las Copas América, porque en este tiempo las jugaban cada año prácticamente. Sin más que decir, este es nuestro orbe del fútbol.